a los organizadores de este evento importante que viene siendo consecutivamente, semana tras semana, que es muy bueno para el aporte del desarrollo social. Y saludar pues a todo el público que nos ve, que sigue esta importante entrevista, saludar también a nuestro pueblo que a pesar de las circunstancias, ¿no? Ahora que estamos con una crisis, se podría decir mundial, crisis generalizada, viene luchando, sacando adelante pues a su familia, sacando adelante a sus hijos, a pesar de que también tiene una doble presión por parte de un sistema explotador, ¿no? Pero aún así vemos que el pueblo siempre ha luchado y bueno, pues estamos acá en esta oportunidad para poder conversar e intercambiar algunas ideas que estamos seguros va a servir en beneficio de toda la población. Buenas noches. Muy bien, vamos a empezar. Estimado Edgardo Díaz, ¿cuál es la impresión de usted como activista, como luchador contra la corrupción, cuando en plena pandemia se ha denunciado a diestra y siniestra, no por toda la prensa mermelera peruana, sino solo por alguna, de que en plena pandemia prácticamente el gobierno, los representantes del Estado, de las instituciones del Estado, incluyendo la policía, incluyendo las fuerzas militares, estaban haciendo su agosto, es decir, lucrando con el COVID-19, mientras mucha gente del pueblo peruano padece hambre, miseria, incluso estaban haciendo un éxodo de Lima a sus diferentes partes. ¿Qué dice usted, estimado Edgardo? Bueno, doctor Alex, para nosotros que ya veníamos haciendo este activismo de lucha contra la corrupción cerca de 11 años, ya estamos 11 años, no ha sido sorpresa. Lo que sí ha servido para poder educar al pueblo, para poder enseñarle al pueblo con ejemplos claros de cómo actúa la corrupción, porque en el país lo que se esperaba en realidad era, ¿no? Le habían dicho a la población, estos corruptos de siempre, liderados por Martín Vizcarra, sus ministros, le habían dicho a la población o nos habían dado a entender que de repente los que iban a salir a robar, a saquear y que se preparara la población iban a ser los más pobres. Y realmente no fue así. Hemos aprendido en esta pandemia, le hemos enseñado a todo el mundo que no nos han robado los más pobres, que esta vez le podemos demostrar al mundo que al Perú siempre ha robado los más ricos, los corruptos de siempre, y como se ha demostrado en América Latina, porque no es casualidad, no es de ahora, que policías y militares también hayan formado parte de este robo, de este saqueo. En realidad, nosotros ya veníamos preparándonos para esto, no sería mentirles y decirle que estábamos preparados para una pandemia o para una trama tan complicada como el COVID, ¿no? No estábamos preparados para eso, pero sí estábamos preparados para pararnos, no alarmarnos como querían estos corruptos, que nos alarmemos, que tengamos miedo, y pensar serenamente y demostrarle a la gente lo que le hemos demostrado en el Perú. Los activistas de lucha contra la corrupción en el Perú hemos logrado demostrarle a la población lo que es la crema innata de la corrupción en este país. Y como lo dice usted, doctor Chamán, se ha probado lo que se decía durante décadas, se ha dicho durante la historia, que la milicia y la policía, como se ha demostrado también en Bolivia, en el golpe que se le dio a Evo, han participado y sirven para el saqueo, sirven para el robo, pero ya nosotros venimos preparados en base a todo lo que hemos aprendido en la historia, a todo lo que le podemos captar de la historia para cuidarnos y que no se vuelva a repetir. Esto en base a la lucha contra la corrupción, ¿no? Y la organización que estamos llamando acá en Perú. Gracias, distinguido Edgardo Díaz. Jonathan, nuestro estimado Edgardo Díaz ha dicho dos cosas monumentales, como por ejemplo, de que la corrupción no es una cosa nueva, sino forma parte de nuestra historia. Y otra cosa importante que también ha dicho Edgardo es que la corrupción, no solo en el Perú, en Bolivia y en muchas otras partes, también se expresa no solo pues en el llamado poder ejecutivo, legislativo, judicial, sino también en las fuerzas armadas y policiales. Pregunta, mi estimado Jonathan, según usted, ¿a qué atribuye la corrupción, ya que nuestro tema dice la corrupción como expresión de la decadencia económica, social y política? Muchos hablan, Jonathan, que la corrupción es inherente al sistema capitalista, al neoliberalismo. ¿Qué dice usted?
Sí, bueno, comparto lo que dice el compañero. La corrupción ha existido y va a existir mientras exista un sistema de explotación. Y acaba la respuesta. Por ejemplo, la corrupción es conocida pues por todos, ¿no? Y se dice más que todo en los políticos. Siempre se ha dicho incluso que la política es el arte de engañar a los pueblos. Y aunque no comparto eso, pero a la historia y lo que está pasando hoy en día se ve que es cada vez más real, ¿no? Bueno, nos encontramos rodeados pues ahora en nuestro país por un problema de corrupción generalizada, promovida actualmente por los intereses de la avaricia empresarial, ¿no? Que valiéndose pues del dinero se dedican a comprar voluntades políticas, se dedican a hacer leyes que les favorecen e incluso que les perpetúan en la dominación y explotación de los trabajadores, del pueblo trabajador, ¿no? Entonces, en este sistema capitalista actual, son pues precisamente los grandes burgueses, los capitalistas, los que corrompen a los funcionarios de los distintos gobiernos que entran. Es un problema de sistema capitalista, ¿no? Y pues si hay alguien que acepta una coima es porque hay otra persona que también ofrece. Entonces, pues con capital se compra todo con dinero, inclusive los favores de administración estatal. Entonces, aun cuando asuma un gobierno integrado por demócratas de trayectoria, se podría decir impecable en cuanto a su honestidad, es difícil que se resistan a las presiones monetarias de los grandes empresarios, de los grandes capitalistas, que buscan, pues, sin duda aumentar sus ganancias, ¿no? Porque el capitalismo funciona de esa manera. Y siempre va a ser así mientras exista un sistema de explotación que en las actuales circunstancias es el sistema capitalista, ¿no? También manifiesto que es un engaño hacerle creer al pueblo que el más grande problema es la corrupción, ¿no? Yo creo que es una manera de encubrir que la culpabilidad es de la empresa privada, del empresario, del capitalista, del burgués. En particular, hoy en día, el capital pues concentrado, ¿no? Estas empresas que son dueños de dinero son las que van a generar la corrupción. No podría haber funcionarios corruptos, pues, si los que corrompen no tienen dinero, ¿no? Son los voceros de este capital, más bien los que instalan la corrupción. En un abstracto se podría decir como la causante de todos los males sociales. Eso podría decir que la corrupción, bueno, en conclusión, verdadera culpabilidad se le atribuye pues, al sistema capitalista. Es un problema inherente a este sistema capitalista. Muy bien, tenemos saludos por si acaso desde Estados Unidos, desde Perú. Hola compañeros, saludos desde Chile. Distinguido Edgardo Díaz, más conocido como el Turri. Usted en carne propia también hemos estado viendo que ha sido víctima de políticas represivas por el simple hecho de hacer uso, pues, del derecho a la protesta, de hacer uso del derecho a denunciar, si se quiere, abusos, arbitrariedades, incluso actos de corrupción, etcétera, etcétera. En ese entendido, ¿cómo ves tú, Edgardo Díaz, el asunto de la corrupción en términos de que el pueblo peruano pueda decir basta ya, como lo han hecho los chilenos, y el pueblo peruano salga a movilizarse, salga a defender sus derechos, en otras palabras, salga, como lo dice la Constitución Política del Perú, a rebelarse contra la corrupción, contra la explotación, contra la opresión, contra los abusos, contra la privatización de las empresas, contra el abuso? Tú estás viendo, estimado Edgardo Díaz, que en estos tiempos los bancos no les dan ningún, entre comillas, perdón a los usuarios y muchos de ellos están en una situación calamitosa. ¿Qué diría usted, estimado Edgardo Díaz? Hola, hola, Edgardo, ¿me escuchaste? Hola, hola. Hola. Edgardo, te preguntaba, ¿cuál es tu parecer en el entendido de que todavía no hay una reacción popular frente a excesivos abusos por parte de los gobernantes y el elevado, si se quiere, grado de la corrupción? ¿Por qué la gente en el Perú no reacciona como lo hicieron en Chile, por ejemplo, Edgardo?
Bueno, doctor Chamán, nosotros creemos, en realidad, nosotros venimos haciendo un activismo de lucha contra la corrupción 11 años. Nosotros creemos que no se ha dado lo que ha sucedido en Chile, en Ecuador, en Bolivia, esta revolución a la calle, porque entendemos que acá nosotros hemos quedado en que la revolución va a ser sin violencia, porque nos hemos dado cuenta que acá la corrupción usa de pretexto el hecho de que uno salga a quejarse y cierre un puente, de repente rompa una ventana, rompa un basurero, ellos lo agarran de pretexto para no tocar el tema en mención o el tema, el punto que se tiene que tocar sobre la corrupción. Entonces nosotros estamos llamando a la población que esta lucha contra la corrupción no sea en manada, no sea a la calle, la gente en grupo, sin saber en realidad, porque eso hemos detectado nosotros en las luchas que hay en toda Sudamérica, no lo sé si es en toda Sudamérica, pero sí en el Perú. En el Perú, cuando se mueven las manadas o las grandes cantidades de gente que van, por así decirlo, vemos que la gente no va con un conocimiento de causa, no sabe en realidad a qué está yendo, y eso es aprovechado por gente que al final también termina siendo corrupto. Estos dirigentes, esta gente, termina utilizando a esta población y nosotros nos hemos dado cuenta de esto. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Para hacer la lucha contra la corrupción en el Perú, lo que estamos llamando es a la organización. Le estamos diciendo a la población que realmente se tiene que educar, que realmente tiene que convocar a la población, tiene que armarse bases, tienen que armarse frentes, tienen que armarse lo que ordena, y ustedes lo saben muy bien, en Bolivia se sabe. Bueno, estamos teniendo algunas dificultades técnicas con el amigo Edgardo Díaz, como que la señal se lentea y eso nos complica. Entonces, mientras se restituye la señal, vamos a proseguir con Jonathan. Estimado Jonathan, hablando de la corrupción, necesariamente tenemos que decir que la corrupción en sus diferentes expresiones ya ha devenido en un mal endémico, vale decir, es una constante en la historia del Perú. Pero la corrupción, si se quiere, está sobre todo en los grupos de poder económico y también en los grupos de poder político, es decir, quienes se encargan de forjar, por decirlo así, la corrupción son las clases sociales dominantes explotadoras y sí, no solamente explotadoras, sino también opresoras. No solo se encargan, pues, de apropiarse del trabajo no remunerado de los trabajadores mediante la plusvalía, no solo se encargan, pues, de saquear y hacer una serie de tropelías contra la nación peruana, contra el pueblo peruano, sino que además hacen unos enormes negociados como se han descubierto en los últimos años con los casos de Odebrecht, el caso Lavajato. Entonces, la pregunta que te formulamos, estimado Jonathan, ¿a qué atribuyes tú de que las clases sociales dominantes en el Perú hayan devenido en mafiosas y delincuenciales? Porque no hay otro término como para hacer una caracterización de lo que está pasando allá. ¿Qué dice usted, Jonathan? Sí, bueno, la ideología burguesa representada en su sistema capitalista, pues se basa en la plusvalía, ¿no? En querer ganar, obtener más ganancias, no importa cómo, no importa perjudicando a las personas. Recordemos que Keiko Fujimori, por ejemplo, decía no le importaba cuánto se perjudiquen, ¿no? Entonces, es un problema, pues, del sistema, como se dice, ¿no? No es un problema aislado, sino es un problema del sistema, donde el capitalista, por querer obtener mayores ganancias, compra todo, hace leyes a su favor, educa al pueblo de una manera que, por ejemplo, lo despolitice, mejor dicho, ¿no? Que no se preocupe por la política, que no se preocupe por los problemas sociales, tenerlo al pueblo adormecido, ¿para qué? Para poder ellos obtener, lograr su cometido, ¿no? Que es explotar, corrompir y obtener mayores ganancias.
en beneficio solamente de unos cuantos, pues no, de un pequeño grupo que prácticamente nos dominan, porque ellos son los que ponen incluso hasta los presidentes, hacen las leyes a su favor, tienen un sistema, un poder judicial también que los ampara, y todo, como digo, para obtener sus intereses personales o de grupo. Bien, estimado Edgardo Díaz, por si acaso usted está recibiendo saludos desde Argentina, también desde Tacna y otros lugares. Se ve que usted tiene seguidores en varios países más allá del Perú. Estimado Edgardo Díaz, más conocido como el Turri, ¿qué podría decir usted, por ejemplo, ante los enormes escándalos que en los últimos 2, 3 años en el Perú han involucrado sobre todo a los empresarios peruanos? Resulta que los empresarios ligados a Lavajato, a Odebrecht, resultaron siendo tan delincuentes como a muchos criminales que están en cárceles del Perú, sino que su apariencia es de empresarios, son delincuentes de saco y corbata. Pero no solamente la clase empresarial peruana ha devenido en criminal, mafiosa, sino también los gobernantes, casi todos los gobernantes, incluyendo el actual Edgardo, está reñido con serios actos de corrupción. Además, pues, tienen otra, si se quiere, otro conjunto de serias denuncias. ¿Qué dice usted, estimado Edgardo? Bueno, doctor Chamán, yo pedirle disculpas primero porque se cortó la señal, el tema de la señal del internet, pero ya lo hemos arreglado. Mire, este tema de lo que hemos visto que están involucrados los empresarios, ¿no? Lavajato, Odebrecht, Graña Montero, para nosotros no es sorpresa. Ya nosotros lo hemos visto, ya nosotros lo sabíamos, ya más o menos entendíamos, porque nosotros venimos viendo corrupción, al menos yo, en una forma, vamos a decirlo, sin atención, me he dado cuenta hace 20 años atrás que nosotros vivíamos ya de esta manera, pero la culpa de tener esta clase de autoridades, que en realidad son delincuentes, como usted lo ha dicho, Martín Vizcarra, en su haber, para quien no lo sabe, tiene 49 denuncias en Moquegua por temas de malversación, de toma de instituciones, de secuestro, tiene denuncias. Entonces, este tema de corrupción, nosotros acá no le echamos la culpa tanto a las empresas, no le echamos la culpa a las autoridades, sino que hemos reconocido que todo lo que pasa en el Perú en temas de corrupción es culpa propia de la sociedad, es culpa propia nuestra, porque nosotros nunca nadie se ha querido organizar, nunca nadie ha querido decir nada, y siempre hemos aceptado lo que nos ha venido, y por lo mismo ha pasado Bolivia, ¿no? Entonces, Bolivia tiene una revolución, Bolivia ha salido a la luz a raíz de tener el último gobernante que ha tenido, que ha salido con todos los problemas, que me refiero a Evo, pero nosotros todavía no hemos pasado por eso, nosotros todavía no estamos en eso, no hemos pasado. Y es tanto así que nosotros acá reconocemos nuestro error y hemos llamado a la población a organizarse. Acá la población se tiene que organizar para que no ocurra esto y para dejar un precedente. En realidad, nosotros tenemos que dejar un ejemplo de qué va a suceder con esta gente, con estos empresarios, porque en el mayor de los escándalos se le ha entregado dinero de Reactiva Perú a esta gente que nos ha robado, de tener que denunciar y colaborar con la justicia, han condicionado al país, y para esto también se ha prestado el Ministerio Público en acceder a gollerías de delincuentes, porque toda la persona que delinque y está metida en acto de corrupción tiene que terminar en la cárcel, por más colaborador eficaz que sea, ¿no? Y eso no ha sucedido, pero nosotros estamos aprendiendo, nosotros en realidad, doctor Alex, le vamos a dar una sorpresa al mundo. Nosotros en el Perú le vamos a enseñar que sin hacer mucha revolución, sin salir a la calle, estamos organizando, estamos llamando, estamos comprometiendo al pueblo para que sea el pueblo el que se dirige, el que gobierne. Es un pueblo ignorante, sí, pero vamos a aprender a gobernarnos. Eso lo demanda ahora. Gracias, estimado Edgardo. Antes de proseguir, algunos comentarios de Alexandra Sig Viveros. Unidad de los pueblos latinoamericanos contra el modelo neoliberal clasista, culpable de todos los males sociales, injusticias, desigualdades, inhumanidad y, por supuesto, la corrupción.
Francisco de la Cruz Guasguayo, compañeros, gracias a los activistas. Saludos desde Puente de Piedra, Perú. La corrupción en Perú es desde el inicio de la República. La República nació corrupta. Necesitamos cambio de sistema, nueva constitución política mediante una asamblea constituyente popular. Giard dice, ¿existe algún país en el mundo que las clases gobernantes no sean corruptas? Veamos lo que ocurre en Europa y USA. Y ahí abajito Odilon Lorenzo dice, saludos desde Oaxaca, México, para los panelistas y el conductor de la entrevista. La corrupción es exclusiva en los países pobres y ahí Aníbal Mamani le dice, Turri, ¿qué opinas del comunismo? Más abajo Ruelas dice, saludos desde Puno. Alejandra Gutiérrez confirma lo que dice nuestro estimado Edgardo Díaz, de que en Moquegua hay 49 denuncias de Vizcarra. En todo caso, son 49 denuncias contra el actual presidente del Perú, que cuando fue gobernador en Moquegua, como muy bien lo ha dicho Edgardo Díaz, tuvo un comportamiento doloso por malversar, por coger dinero ajeno. Entonces, hay 49 denuncias de carácter económico y tenemos una serie más de apreciaciones, no las vamos a leer todas por el factor tiempo, saludos desde Ica, Perú, etcétera, etcétera. Entonces le vamos a preguntar a Jonathan dos cositas. Jonathan, nos han dicho que la corrupción es únicamente de Hispanoamérica o también estará presente en países capitalistas como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, nos vamos a Europa. ¿Ahí también crees tú que hay corrupción, considerando de que muchos afirman que donde hay capitalismo, inevitablemente hay corrupción, desigualdades, explotación, opresión? Y seguido a eso, Jonathan, únicamente los actos de corrupción son propios de los países pobres, tercermundistas, subdesarrollados, o también de naciones medias y naciones, entre comillas, desarrolladas o industrializadas. ¿Qué dices brevemente, Jonathan? Bueno, yo al tomar posición al afirmar que la corrupción es un problema inherente al sistema, descarto pues que sea un problema geográfico, territorial o de países. Bueno, en todos los países capitalistas existe extrema pobreza y extrema riqueza. Entonces yo, como me reafirmo, existe corrupción pues, mientras existe un sistema explotador va a existir corrupción de todas maneras, salvo que sea un nuevo modelo económico. Y pues ahí estamos hablando de una transformación total, ¿no? Pero no comparto la idea de que sea una cuestión hispanoamericana o sea en países donde exista la pobreza. No, yo creo que mientras exista capitalismo va a existir la corrupción. Me reafirmo en lo que dije en un inicio, ¿no? Que es un problema inherente al sistema capitalista, al sistema explotador. Gracias, estimado Jonathan. Christian Bless dice, tenemos que hacer alianzas entre los activistas para hacer influencia social y rescatar nuestro país. Saludos desde Moquegua. Alejandra Gutiérrez dice, sí o sí debe de haber un cambio drástico para los delincuentes. Ya no podemos estar de cabeza gacha sin poder hablar con nuestra propia opinión. Se refiere, por si acaso, ¿no?, de los delincuentes que gobiernan el Perú, que están en el Estado, que tienen al Estado como mamadera y además de tener sueldos enormes, sirven a las transnacionales y le dan la espalda al pueblo, pero no es el caso, por ejemplo, de los ministros, es el caso de los que gobiernan o se hacen cargo del Banco Central de Reserva del Perú, que ganan, estimado Edgardo Díaz, más de 50,000 soles. Sin embargo, gobiernan para los grandes grupos de poder económico, para las transnacionales, y al pueblo peruano los tienen en la más completa miseria, en el más completo abandono. Por ahí dice Turri, en Perú te queremos de presidente. Luego dicen, vamos con todo, Turri. Estimado Edgardo, usted ha dicho una cuestión muy importante. Usted ha dicho
de que es importantísimo que en el Perú se organice a la población, porque si la población no está organizada, no va a dar, si se quiere, pues respuestas a las arremetidas, a las ofensivas contra el pueblo peruano. Pero a eso también, mi estimado Edgardo Díaz, yo humildemente creo que hay que darle al pueblo peruano conciencia de quiénes son sus enemigos, sus verdugos, los que los explotan, los que los oprimen, los que los aplastan, y a veces eso, pues, estimado Edgardo Díaz, tiene un costo. Usted mismo en carne propia lo está viviendo. No solamente el hecho de ser un activista hace que usted tenga adherentes, sino también hay gente descerebrada que dice tonteras y medias, pero eso se entiende, porque es gente descerebrada que está en función de lo que significa, pues, salvaguardar un sistema injusto de explotación, opresión, desigualdad, si se quiere, pues, de corrupción, etcétera. Entonces, mi pregunta, Edgardo Díaz, es, ¿qué hacemos para organizar y dar conciencia al pueblo peruano? ¿Qué sugiere usted, estimado Edgardo Díaz? Doctor Chamán, yo creo que lo que tiene que hacer el pueblo en realidad es comenzar a organizarse y tiene que tomar conciencia de lo que está pasando, porque la corrupción, yo desde mi punto de vista, no creo que tenga que ver con sistemas, si es un sistema capitalista, un comunista, no sé, social, no sé, como quieran verlo. Yo creo que es más de las personas. Este tema ya viene de cómo nos hemos formado, de dónde hemos salido, si es que en realidad hemos perdido los valores, la moral, la ética, el orgullo, la identidad que nos inculcan en casa. Va un poquito más allá, ya estamos viviendo en una época en que en realidad las cosas son sencillas, ¿no? Para resolver, para hacer, pero es un poquito complicado porque tenemos que meditar, pensar, detenernos un poquito para ver en realidad cuál es el asidero del problema. Y a veces de repente somos nosotros, porque como usted mismo lo ha dicho, es un tema de conciencia. Hay que comenzar a involucrarnos. Y hay desadaptados acá que les guste este sistema, sí lo hay, y se demuestran con los insultos, se demuestran con los agravios, porque es gente que le gusta vivir así. O sea, realmente estamos viviendo en una era donde vamos a tener que pelearnos incluso con el papá, con la mamá, con los hijos, porque una de las misivas de nosotros es no nos casamos con nadie, y para luchar contra la corrupción, si hay que meterlo preso al padre, a la madre por corrupto, al hijo por corrupto, lo vamos a hacer. Por eso usted tiene mucha razón, doctor, cuando dice que hay que tomar conciencia. En Latinoamérica todos tenemos que tomar conciencia, porque Latinoamérica tiene que estar unida, y no lo estamos haciendo, no lo hemos hecho cuando hemos visto que se han metido a Venezuela, no lo hemos hecho cuando hemos visto que han permitido que los hermanos venezolanos salgan y abandonen su país, engañándolos con que en el Perú y en otros países de Latinoamérica y el mundo está la riqueza, está el futuro, cuando es una mentira. No hay lugar como el hogar, y eso lo ha demostrado Bolivia. Bolivia ha salido de una situación en la cual era desesperante, pero han demostrado con organización, han demostrado con lucha, con educación, de que se puede salir adelante, y Bolivia está donde está, como un país que ha demostrado al mundo, en la mano de Evo. Ojo, yo no digo que Evo sea el mejor presidente del planeta, no digo que Evo sea lo que dicen, porque yo de lo que veo, escucho y oigo, me creo la mitad, pero se muestra, y hay cosas buenas que tiene Bolivia, y como dicen, al César lo que es del César, y nosotros queremos un desarrollo como el que tiene Bolivia, o mejor, porque nosotros en el Perú tenemos riqueza, tenemos recursos, pero no tenemos adelanto, no tenemos futuro, no vemos que haya salud, no vemos que tengamos educación, no vemos vivienda, no vemos trabajo, mucho menos seguridad. Acá la seguridad, los policías trabajan al servicio de los delincuentes, no solamente son los empresarios que ganan 50,000, 60,000, sino también el defensor del pueblo, que gana cerca de $500,000 por año, ese defensor del pueblo que ha estado callado, inerte, que se queda callado porque algo recibe, ¿no? Es un negocio recibir $500,000 estamos hablando de cerca de $250,000,
que recibe mensualmente el defensor del pueblo por quedarse callado. Entonces, es como dice usted, doctor Chamán, es un tema de conciencia, de involucrarse, de que la gente tenga esto de realmente comprometerse con la población, con el que menos tiene. Porque ayer nos han dicho, en este momento en el mundo, doctor, más del 50-60% de la población es clase media, tiene para consumir, tiene para gastar, pero no se ocupa del más pobre, no se ocupa del que menos tiene. Y no estamos pidiéndole que salgan a hacer obra social, o sea, una beneficencia a cada ser humano, no estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo que por favor nos ayuden a organizarnos porque la sociedad demanda eso. Somos seres humanos que se vuelven ciudadanos porque vivimos en una sociedad que busca tener lo básico, lo fundamental para vivir con paz, con tranquilidad, con salud. Y eso reclamamos y exigimos no solamente en Perú, creo que lo estamos exigiendo en toda Latinoamérica. Y ahora nos ha tocado, el mundo nos está mirando. El mundo nos está mirando, doctor Chamán. Yo quiero ser parte de este cambio, quiero estar en esto y por eso es que soy activista de lucha contra la corrupción. Estimado Edgardo Díaz, le pido a Jonathan solo que nos regale un par de minutitos. Quiero aprovechar porque Aníbal Mamani está insistiendo con una pregunta. Dice así, estimado Edgardo Díaz, Turri, en líneas generales, ¿puedes definir tu postura política y económica? Resúmelo técnicamente. Otra pregunta, ¿el Estado debe achicarse o agrandarse? ¿Puede responder, por favor? Saludos desde Perú. Por el factor tiempo, estimado Edgardo, yo te pido que seas breve, algo puntual. Lo que te está diciendo Aníbal es, políticamente, ¿tú qué piensas sobre lo que sucede en el Perú y qué alternativa planteas en todo caso? Mire, para el panelista, para la gente que ha hecho la pregunta, ¿no? Para usted, yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, yo no entiendo de modelos económicos, yo no entiendo de capitalismo, no entiendo de comunismo, yo no soy profesional, yo tengo 2 carreras técnicas y la verdad, no entiendo nada de esto, pero sí entiendo que me roban, entiendo que hay mucho dinero porque se hablan de millones, se hablan de bonos soberanos, se hablan de miles de millones, cada vez que usted viene al Perú, y se habla de que se construyó un parque, se hizo una carretera, se hizo una pista, se hizo un hospital, encontramos que el parque valió $3 millones, encontramos que el hospital valió $25 millones, encontramos que 1 kilómetro de carretera vale $1 millón, pero cuando vamos al colegio, ese colegio no demuestra que se hayan invertido 3 millones, ni 2, ni 1, ni 300, porque a veces ni se concluye, los hospitales se caen a pedazos, no hay oxígeno, no hay medicina, y si hay medicina la venden. Si la carretera de $1 millón, que es más cara en todo el planeta, en todo el mundo, se cae, se sale a pedazos, eso entiendo que me roba. Y me he dado cuenta que no necesito ser profesional porque veo que los profesionales, los abogados, los ingenieros, los arquitectos que miran todo esto, nunca hablan, nunca suman, nunca restan, nunca lo dicen. Y no necesito tener una postura de capitalista, de comunista para darme cuenta de que me saquean y que me roban. Lo que sí me he dado cuenta que el Estado me ha abandonado. Aunque la ley dice que yo le pertenezco al Estado, que mi hija le pertenece al Estado, que todos los ciudadanos peruanos le pertenecemos al Estado peruano, no veo que el Estado me respalde con un trabajo, porque yo no quiero un bono, yo no quiero que me regale una canasta, yo no veo que el Estado me defienda cuando viene una empresa privada, una empresa particular y me explota, no me da mis implementos, no me paga mi seguro, no me da mi sueldo. No veo que el Estado genere seguridad, no veo que el Estado genere hospitales, veo que el Estado me dé salud. Y no le estoy pidiendo al Estado que se haga cargo de mí, pero sí el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, porque él es el defensor de los recursos, y lo que hemos visto que este Estado ha terminado siendo madre de hijos extraños y madrastra de hijos propios, y nosotros no queremos, o sea, no creo que decirle al Estado que se haga cargo del trabajo, por ejemplo, de que regule el trabajo, que dé trabajo para transportistas, para estibadores, para pescadores, para agricultores, para constructores, no creo que esté pidiendo que el Estado influya mucho. Es su obligación garantizar que haya trabajo, no haciendo programas de calicuarma, te regalo leche, te regalo azúcar, no quiero eso. No quiero sus bonos que están regalando ahora en la epidemia, como mucha gente lo estamos diciendo, no queremos eso. Queremos trabajo. Y si eso incluye que el Estado tiene que entrar y proteger a la gente, sí, que lo haga el Estado. Porque tenemos que llamar a todos a un consenso, a preguntar, a ver
para ver a futuro, para ver cómo nos vamos a dirigir. Y si se necesita que el Estado asuma responsabilidad, tiene que hacerlo el Estado, doctor Chamán. Muy bien, estimado Edgardo, si nosotros hemos tenido a bien invitarte porque nuestro evento pues está patrocinado, fíjate, por una universidad, por la Confederación Nacional de los Maestros de Bolivia, es decir, tenemos un respaldo de aquellos que están con la educación a nivel básico, regular y a nivel incluso superior, es porque precisamente somos muy conscientes de lo que tú has señalado. Hay mucha gente en el Perú, como aquí y en otras partes, que tienen estudios superiores, son licenciados, tienen posgrados, diplomados, maestrías, doctorados, pero la pregunta es, ¿de qué diablos les sirve eso si son una sarta de corruptos? ¿De qué diablos sirve que tengan tantos títulos, lleguen al gobierno, lleguen a ser presidentes, vicepresidentes, lleguen a ser ministros, asesores, congresistas, lleguen a tener altísimos cargos como funcionarios del Estado, si con todos sus títulos resultan ser una porquería? Es decir, son funcionarios que, como tú en tu lenguaje de pueblo lo has dicho, gobiernan para los ricos, y no solo para los ricos, sino que además cometen actos de corrupción que empobrecen no solamente a la nación, sino también al pueblo. Entonces acá no se trata, estimado Edgardo, no se trata tanto de tener estudios, sino de tener conciencia, de tener valores. Doctor Chamán, yo quiero decirle algo, discúlpeme que lo interrumpa. En el Perú, la corrupción ha llegado a tal grado que ya no se necesita tener títulos para ser ministro, ya no se necesita tener bachillerato, ya no se necesita tener maestrías, ya no se necesita ni siquiera tener profesión. Acá la corrupción, la indiferencia ha hecho que los amigos sin títulos, sin profesión, sin tesis, sin bachillerato, como la ministra de Economía, manejen el dinero de todos. O sea, acá en el Perú ya es increíble lo que está pasando, la impunidad, la inmunidad que tienen esta clase de seres, porque ya ni siquiera son profesionales. O sea, acá tenemos un sujeto conocido como Richard Swing, que da incluso vómito nombrarlo este sujeto, pero este sujeto no es nada y ha estado puesto en el Ministerio de Cultura, no tiene una profesión, no tiene nada y ha ganado 150,000 soles. Estamos hablando que ha ganado $50,000 en una jornada de trabajo. Se le ha pagado $2,000 por grabar un CD con 100 canciones, pero es increíble, doctor, lo que está pasando la corrupción, y por eso le digo, no necesita solamente títulos. Acá cualquier amigo de vecino llega a ser un ministro, porque en este país cambiar un ministro es como quitarse un par de medias o una truz, un calzoncillo. Así es, estimado Edgardo, de eso somos conscientes, por eso que destacaba lo que tú señalabas, y acá de lo que se necesita es gente más que tenga títulos, que tenga amor a su patria, amor a su pueblo, que tenga conciencia, que asuma valores, principios para que sirva al progreso, desarrollo y bienestar. Porque como tú bien lo has señalado, Edgardo, hay mucha gente en el Perú y en otras partes que pueden tener todos los títulos del mundo, pero en su profesionalismo dejan mucho que desear. Son cadáveres andantes. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no ponen en funcionamiento lo que han aprendido, repito, al servicio de su patria y de su pueblo. Gracias, estimado Edgardo. Vamos a seguir hablando. Estimado Jonathan, uno de los elementos centrales que nos ayuda a comprender toda esa institucionalidad podrida, corrupta del sistema capitalista peruano y su expresión neoliberal a través de su Estado, sus instituciones y gobiernos, es que el Perú tiene una constitución política extremadamente neoliberal, una constitución política que barre los derechos fundamentales del pueblo, que barre libertades, etcétera, etcétera. Se nos fue el estimado, hay problemas con la señal el día de hoy, otros días no ocurre aquello, pero vamos a esperar. Mientras tanto, vamos a ir leyendo algunos mensajes. Ismael Adubiri Flores, vamos Turri, los 300 siempre de pie, nunca de rodillas, vamos. Luego Gianmarco García Claudio, vamos Turri. Luego tenemos Jesús Rivera. ¿Qué dice Jesús Rivera? Turri expresa lo que siente el pueblo.
Activistas con esa indignación y ese temple se necesitan. Con un poco más de formación política e ideológica, podría avanzar mucho más. Es un consejo fraterno que te hacen llegar, estimado Edgardo. Luego dice Joel Flores, corruptos, coronavirus, 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 sarta de, pero bueno, ese ya es un tipo que desgraciadamente se ha filtrado, pero bueno, ¿qué dice usted, estimado Jonathan, sobre la constitución política neoliberal peruana que hoy legitima todo lo que se está haciendo contra la patria peruana, contra el pueblo peruano y por supuesto que conculca derechos y libertades, más aún cuando hay importantes sectores, Jonathan, que ya están planteando la necesidad de trabajar una asamblea constituyente para que su fruto sea una nueva constitución política? ¿Qué dice Jonathan? Jonathan, bueno, ¿escuchó? Las disculpas del caso, tengo problemas con el internet, se escucha un poco entrecortado. Pero bueno, en cuanto a al régimen económico de la Constitución del 93, pues da condiciones. Sí, entrecortado se escucha, pero sí logro entender sobre la Constitución, me estaba preguntando. Manifestaba que el régimen económico de la Constitución de 1993 pues da condiciones a una mayor intromisión de las grandes empresas, del imperialismo, que van a vulnerar la soberanía nacional y pues desarrollan una redoblada explotación hacia el pueblo, ¿no? Es por eso que una nueva constitución debe desarrollar un régimen en función pues de los intereses de la nación y de la sociedad peruana en su conjunto. Ya que vivimos en una crisis pues generalizada, ¿no?, en nuestro país, tanto en lo político, económico, social, y a través de una nueva constitución política pues poder desarrollar un camino democrático que dé mejores condiciones para que el pueblo desarrolle y transforme la sociedad a su favor. Entonces, totalmente. Bueno, la señal está afectando. Estimados o público que nos acompaña, también Edgardo Díaz, permítanme que les precise tres cositas. Actualmente Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres y atrasados en materia económica, industrial y científica a nivel de América del Sur. El Perú, por si acaso, Edgardo, está muy por encima de Bolivia. Pero fíjense lo que se ha hecho aquí en Bolivia gracias a la presión popular, lo que decía Edgardo, la movilización, la toma de conciencia. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí en Bolivia durante tiempos de COVID? Tres cositas. El gobierno se ha visto obligado a plantear que toda la población boliviana no pague servicios de energía eléctrica durante 3 meses. No hemos pagado. Yo como profesor, Edgardo, no he pagado. 3 meses. El servicio de agua y también de gas domiciliario nos han permitido un descuento del 50% y el otro 50% lo hemos pagado. Fíjate, Edgardo, y usted también, Jonathan. Y el día de antier, el Parlamento boliviano, que en su mayoría pues es de filiación del expresidente Evo Morales, ha determinado de que desde el mes de agosto hasta diciembre ya no haya pagos a los bancos. Es decir, todo este año, Edgardo, Jonathan y público que nos acompaña en Bolivia, todos aquellos que teníamos préstamos bancarios, no lo vamos a hacer por determinación de el pueblo en sus exigencias, movilizaciones. Aquí la gente ha salido a movilizarse, a hacer paros, bloqueos, y dijeron, si no se hace eso, Bolivia va a arder, es decir, se va a convulsionar, y el gobierno no ha tenido otra que viabilizar aquello. Y eso, mi estimado Edgardo, mi estimado Jonathan, no vemos en el Perú, porque allá, repetimos, hay criminales que gobiernan ese país, hay criminales que se hacen cargo de todo lo que significa pues la actividad bancaria y no les interesa en lo absoluto
la situación de extrema precariedad del pueblo peruano. Pero bueno, estimado Jonathan, termine su participación para darle luego la palabra a nuestro amigo Edgardo Díaz. ¿Qué más estaba señalando usted acerca de la constitución política neoliberal que está vigente en el Perú y la necesidad de trabajar una asamblea constituyente con y para el pueblo que permita una nueva constitución para restituir derechos conculcados y libertades demoliberales? ¿Qué dice Jonathan? Jonathan, Sí, ¿escuchaste? bueno, que es necesario pues organizarse y luchar, más allá de luchar contra la corrupción, para... sí, 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 trato de... bueno, el pueblo debe organizarse, manifestaba, para luchar contra la corrupción, pero más allá de eso también para una nueva constitución, pues, ¿no? Que le permita desarrollarse más democráticamente, que no sea perseguido, que pueda expresar sus ideas, que pueda nuevamente manifiesto organizarse y a través de esto también transformar la sociedad, transformar su realidad para un beneficio del pueblo. Es por eso que es necesaria la Constitución a través de una asamblea constituyente con el pueblo, pues, y para que sirva a los verdaderos intereses de la población. Muy bien, gracias, Jonathan. Estimado Edgardo Díaz, yo le he comentado de algunas cositas que se han hecho aquí en Bolivia, que beneficia a los bolivianos en general, pero sobre todo al pueblo, es decir, a los sectores más empobrecidos. Pero para que haya eso, estimado Edgardo, nosotros aquí hemos peleado duro durante muchos años para tener una nueva constituyente, una nueva constitución que favorece pues a la patria, favorece al pueblo. Aquí en Bolivia, por ejemplo, Edgardo y el público que nos está acompañando, aquí en Bolivia, en la administración del Estado nadie puede ganar más de $3,500, ni el presidente. En cambio, en el Perú llegan a ganar los mafiosos o altos funcionarios pro-neoliberales, llegan a ganar 50,000 soles, imagínate, más de $15,000. Entonces, en ese sentido, estimado Edgardo, ¿qué opinión tienes tú acerca de la necesidad de que en el Perú se trabaje una nueva constitución política? Tienes la palabra, estimado Edgardo Díaz. Nosotros, doctor Chamán, venimos peleando porque haya una reforma constitucional y si se va a dar en el Perú va a ser el resultado del trabajo de tantos años de nosotros. Nosotros estamos exigiendo una reforma constitucional en el tema de, por ejemplo, Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, queremos que el defensor del pueblo sea elegido por nosotros. Ya no queremos que el defensor del pueblo sea elegido por el Congreso y que ponga a su amigo de turno y vaya a ganar el dinero que le dé la gana, ¿no? Acá es increíble, no solamente se pagan 50,000 soles mensuales a cada vago inútil que viene amigo de algún parásito corrupto, sino que también damos dinero a los expresidentes. ¿No? Yo no entiendo por qué tengo que estar manteniendo una persona que no trabaja, que ha robado durante tanto tiempo, y queremos que se haga una reforma. También tiene que haber un cambio acá, porque al presidente de turno, por más que haya robado, por más que haya asaltado, según ley no se le puede denunciar hasta después de 5 años. Ahí también queremos que haya un cambio de reforma constitucional en el tema del modelo de justicia, porque ya no queremos que los jueces sean manejados por una Junta Nacional de Justicia que termina siendo igual que un Consejo Nacional de la Magistratura, con jueces que se venden, discúlpeme la palabra, discúlpeme mis hermanos de Bolivia, peor que prostitutas en Sodoma. Esos son los jueces acá en el Perú. Nosotros peleamos porque haya una reforma constitucional en el tema de justicia, en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio Público. Por ejemplo, nosotros estamos pidiendo que entren jurados. Acá debe haber jurados para las sentencias que van a haber a futuro, donde van a estar, queremos que se sienten a presidentes, expresidentes, congresistas y todo el mundo tenga que pasar acá por el Poder Judicial, pero con un jurado, para que el jurado sea responsable de la sentencia en un porcentaje mayor al 60%. Y también hayan jurados en el órgano de control interno del Ministerio Público para controlar plazos, porque acá los fiscales acusan cuando les da la gana y no hacen caso al proceso que lleva el Código Procesal Penal, a lo que se tiene que hacer. Entonces, doctor Chamán, sí estamos de acuerdo con una reforma constitucional, sí estamos de acuerdo en que se llame una asamblea constituyente,
pero para eso, esto lo tiene que plantear este nuevo Congreso, que tiene problemas acá con el Ejecutivo a raíz de la ONP, porque el Congreso también está dando medidas populistas, en base a que en el Perú se actúa de esa manera. Al menos en Bolivia se han organizado y han formado una lucha en la cual han recuperado su agua. Lo más importante de ustedes, que nosotros acá tomamos como ejemplo, es la recuperación del agua en Bolivia, la guerra del agua que tuvieron por ustedes, pero fue por una lucha organizada. Acá en el Perú nosotros estamos saliendo desde abajo. Acá la corrupción se ha encargado durante estos 40 años en hacer que los dirigentes formen parte de la corrupción y hacer que este pueblo se vuelva así, inerte, esté dormido, esté sentado y inactivo cuando le roban, cuando le asaltan. Y nosotros no, ya nos hemos dado cuenta que es sin violencia y hemos logrado esto. Hemos logrado esto de que hoy día el Congreso y el Ejecutivo estén peleando, por ejemplo, porque han agarrado el Ejecutivo durante años, han agarrado el dinero intangible de la salud, de la jubilación, y lo está amenazando al Congreso con denunciarlo por un tema inconstitucional, haber aportado lo de la ONP, y el Congreso tiene en sus manos denunciarlo al Ejecutivo por haber robado el dinero de la salud. Entonces sí estamos de acuerdo, doctor Chamán, con una reforma constitucional, pero tiene que ser bajo consulta del pueblo y liderada por el pueblo. Eso me parece muy bien, estimado Edgardo. El pueblo tiene que ser el protagonista, el actor principal. Aquí, fíjate, Jonathan y Edgardo, en Bolivia decimos, guagua que no llora no mama, es decir, sin luchas no hay victorias. Y para que en Bolivia haya habido una constituyente, una nueva constitución que salvaguarda los intereses de la patria, del pueblo, por ejemplo, acá les comento que todos los servicios de agua potable y alcantarillado, los servicios de energía eléctrica y de gas domiciliario están en manos del Estado, no pueden estar, según la Constitución, en manos de empresarios privados. Y eso hace que las tarifas sean, como les vuelvo a repetir, sean accesibles, y eso hace que el gobierno nos haya permitido dar estos servicios durante meses en forma gratuita o a mitad de pago. En el caso, por ejemplo, del Perú, Edgardo y Jonathan, todos los servicios están en manos de empresas transnacionales, lo mismo en Chile. Y ahora no olviden que en Chile va a haber un plebiscito para definir si hay nueva constitución o no, pero no olvide usted, estimado Jonathan y Edgardo, que el pueblo chileno ha peleado en las calles. Entonces, a veces, como decimos acá, sin luchas no hay victorias. ¿Qué dice Ismael Arias? El sistema capitalista sigue pataleando gracias a los miles de millones que han venido saqueando este último siglo. Es tarea del pueblo despertar y optar por un cambio radical del sistema, un cambio de constitución a través de una asamblea constituyente donde todas las organizaciones tengan voz, es una opción. ¿Qué dice Modesto Robles? Felicitar este diálogo. Tienen ideas de la realidad nacional, conocen el problema, pero si no organizan o no estamos organizados, difícilmente podemos cambiar el país, por más Bruce Lee, por más Rambo, por más Van Damme. El pueblo hace la historia, no los individuos. Sugiero a Turri se organice con la juventud y el pueblo lo aplaudirá. Solo es difícil terminar con la corrupción, estudiar, investigar, organizarse y luchar. Entonces, ahí nos están dando consejos, hay que tomarlos de buena manera. Estimado Jonathan, ahí hay una diapositiva que dice: la Confederación de Empresarios Privados del Perú es la mafia empresarial, la mafia, si se quiere, hasta política más grande del Perú. ¿Será cierto o no? ¿Qué dice usted como peruano? Bueno, eso sí, yo creo que sí, porque ellos pues son los que ahora tienen su opinión de ellos o su manifestación de ellos, pues es seguida por los grandes empresarios, ¿no? Incluso por la prensa, y también es tomada por los políticos. Entonces ellos manipulan acá a los políticos, manipulan la información, los medios de comunicación, todo a través de su favor. Ellos corrompen a los políticos, corrompen a los jueces, y todo pues a través de políticas antipueblo, ¿no? Vemos que ellos tratan de lucrar incluso de las desgracias de la población. Por ejemplo, ahora en el caso del problema de la pandemia que estamos teniendo, a pesar de la gran crisis que tiene el pueblo, ellos sacan de lucrarse de esta crisis.
se aprovechan, por ejemplo, en la medicina, no les importa entonces la vida, simplemente les importa el dinero o obtener ganancias. Entonces, sí considero pues que ellos están haciendo, son los que más daño le hacen a nuestro país, ¿no? Donde exceden, por ejemplo, los recibos en algunos sitios de agua, de luz, de telefonía, los bancos, todo tratan de lucrar de la desgracia que estamos viviendo, ¿no? Gracias, Jonathan. Una vez más decimos que a veces es inevitable, pues, que en este tipo de actividades, Jonathan y Edgardo, entre gente consciente como gente inconsciente. Y en ese entendido, hasta cierto punto es comprensible que en pleno siglo XXI haya gente alienada que en vez, pues, de saludar a gente que se atreve a su modo, a su estilo, a enfrentarse a la corrupción, a las injusticias, a los abusos, debería de apoyar, aplaudir aquello, pero hay otros que son buenos para hablar, son buenos con la garganta, con el discurso, con la lengua, pero no hacen nada. Y en términos incluso bíblicos, ¿qué se dice? Por sus hechos los conoceré. Y por eso que, una vez más, estimado Edgardo, yo como profesor universitario, que tengo todos los títulos, tengo hasta el postdoctorado, una vez más me siento satisfecho de tenerte aquí acompañándonos, en vez de tener a cualquier tipejo que se llena la boca y no hace nada. Aquí la gente vale más por lo que hace que por lo que dice. Estimado Edgardo, ya estamos llegando a la parte final. Una penúltima pregunta, Edgardo, ya para ir concluyendo. ¿Qué mensaje le darías tú a ese pueblo peruano, pues, que desgraciadamente le han quitado su fe, su esperanza, que está aplastado, arrinconado, perseguido? Y te pregunto esto porque hace pocos días, Edgardo y Jonathan, la pregunta va para ambos, nos hemos enterado aquí en Bolivia que en una discoteca fueron muchachos de manera irresponsable. Este es un problema, por si acaso, de familia, de conciencia, de educación, pero fueron pues a una discoteca y desgraciadamente vino la policía y esta actuó de manera desmedida, de manera, si ustedes quieren, muy abusiva, y a las finales terminaron asesinando a 13 jóvenes. Y para limpiar la imagen, luego han estado diciendo de que tenían COVID, de que eran delincuentes, pero lo concreto es que aquí en Bolivia hemos visto que la brutalidad policial ha terminado asesinando a 13 jóvenes irresponsables, por supuesto, pero que si no había esa criminalidad policial, estos muchachos estarían tal vez pues encarcelados, pero no así asesinados. ¿Qué opinas tú, estimado Edgardo, de ese caso que ha sido muy sonado no solo a nivel del Perú, sino a nivel internacional? Doctor Chamán, yo me he referido me he referido a este caso ayer, antes de ayer, y a mucha gente no le ha gustado lo que le he dicho. Ya, lo que ha pasado en esta discoteca de Los Olivos, donde han muerto 13 muchachos y han quedado huérfanos otros niños, ¿no? La verdad es una clara realidad de lo que es el Perú. El Perú somos eso. Todavía no podríamos decir si es que la policía tuvo un mal manejo de sus fuerzas o uso excesivo de la fuerza. No lo sabemos porque hablar y decir que se soltaron bombas lacrimógenas, que la policía mató, es apresurado. Acá quien debería darnos el veredicto final, ¿no? Debe ser el Ministerio Público en base a su investigación. Ellos deberían decirnos, pero no va a pasar. Yo le voy a decir, doctor Chamán, va a pasar lo mismo que ha pasado siempre. No es la primera vez que muere gente dentro de una discoteca. No es la primera vez que la policía mata a alguien en un mal procedimiento, en un mal actuar. No es la primera vez en que la población del Perú, no todos, salen y apoyan a la policía que asesinó y permite que 13 personas mueran como que fueran animales o fueran, no sé, insectos, no lo sé. Esa es la clara realidad de cómo vivimos en el país, porque nunca nadie se preocupa. Acá solamente sirven para juzgar, para ver, para poner el dedo en la llaga. Porque si hubiésemos querido prevenir, debería haber participación ciudadana.
Y cuando los ciudadanos honestos, aquellos que dicen que deben morir, aquellos que dicen que apoyan a la policía o que están en contra de la policía, antes de ver que venga la policía, antes de ver que la discoteca iba a poder una tragedia, iban a contaminar, debieron ir los ciudadanos honestos, los eruditos, los profesionales, ir a la comisaría y traerlo al comisario, sacar a la policía y llevar y cerrar esa discoteca, ir a la alcaldía, decirle al alcalde por qué no cierran, al gerente, que tiene que ver con estas cosas de los permisos. Nunca se hace. Y lo increíble es que encima de esto, esta sociedad ignorante, conformista, indiferente, indolente, y lo increíble, lo que hace es rehuir a sus problemas. Esta sociedad ignorante, conformista, tanto así es que no le ponemos interés, que es increíble que de esas 13 personas, 12 han sido diagnosticadas con COVID. O sea, se les ha puesto como motivo de muerte el COVID, cuando han muerto asfixiadas. ¿Pudieron tener el COVID? Sí, pero no murieron de COVID, ellos murieron asfixiados. Pero la gente sigue aceptando que les hayan puesto en su certificado de defunción que han fallecido por COVID. Es increíble, ¿eh? Es la realidad de lo que pasa, doctor Chamán, en el Perú, y demuestra la clase de gente con la que estamos viviendo. A mí me da un poco de vergüenza, ¿no? Pero tengo que limpiar mi casa, tengo que empezar por limpiar mi casa y tengo que sacar los trapos sucios. Si los tiene que ver el mundo, los verá. Pero es para una reforma, es para un cambio social que se necesite en realidad. Muy bien, gracias, estimado Ricardo. Ya estamos concluyendo. Jonathan, usted como, si se quiere, pues, cuasi abogado egresado de Derecho, aquí textual dice, ¿no? Tragedia en discoteca, 13 muertos. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Los jóvenes? ¿La policía? ¿Los organizadores? Y luego en un periódico llamado La Razón dice, tragedia de 13 jóvenes es culpa de la policía y del gobierno. Dice, ojo, un jurista, dice Enrique Yersi, y exdirector de la PNP Pérez Rocha advierte que no hubo plan operativo. Tragedia en discoteca fue homicidio. Ojo, yo estoy solamente señalando la fuente que es de un periódico, y el constitucionalista Enrique Yersi, ¿qué dice? Es un homicidio. Hubo un uso excesivo de la fuerza sin ninguna planificación policial. No lo digo yo, simplemente lo dice un abogado constitucionalista. Usted como cuasi abogado, ¿qué diría, Jonathan? Penúltima pregunta. Jonathan, ¿escuchó? Hola, hola. Sí, bueno, yo creo que sí, un operativo se planifica, pues, ¿no? Sí, le escucho, le escucho. Sí, tiene la palabra, le estamos Bien, oyendo. Sí, bien, bueno, yo creo que un operativo, pues, se planifica, ¿no? Y bueno, esa discoteca funcionaba hace tiempo, entonces creo que no se puede ingresar, la policía ha entrado como entrar a un campo de concentración, y no se puede hacer eso. La policía debió prever las consecuencias con tanta gente que había dentro de ese ambiente cerrado, ¿no? Entonces, no se puede justificar esa arbitrariedad policial. Por otra parte, pues, también quisiera manifestar al respecto de esto que estamos en un contexto de fracaso de las medidas sanitarias que nos está poniendo el gobierno para contener los contagios, con un sistema de salud colapsado, con infectados, hospitalizados y fallecidos que están aumentando cada vez más. Entonces, frente a ello, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué nos dice, no? En los hechos, pues nos dice que al final todos nos vamos a contagiar. Lo dijo el anterior ministro de Salud, que ahora hay que cuidarse solo. Y todo para qué, para centrar pues en la reactivación económica, que en esencia es favorecer a los grandes burgueses y capitalistas. Por ello es que se dio subsidios, créditos y facilidades para los grandes empresarios capitalistas, y más bien para el pueblo, que sacó leyes antilaborales contra los trabajadores. ¿O acaso no son pues las grandes empresas, no, los bancos, las cadenas de supermercados los que han recibido los subsidios del gobierno para que se reactiven? Mientras que al pueblo que le han dado un bono de 760 soles para casi medio año de pandemia, o un bono de electricidad de 170, que bueno, los que vivimos pues en parte sierra todavía la tarifa de luz es más económica, pero en la costa creo que alcanzará para un mes nada más, ¿no?
Y bueno, pues creo que hay que denunciar y rechazar el plan, el accionar de las fuerzas policiales como parte de un estado pues policíaco que reprimió ese evento, generando la muerte pues de 13 jóvenes, ¿no? Entre ellos la mayoría mujeres. Entonces creo que en 30 años de imposición del neoliberalismo, ¿cuáles son los sistemas, cuáles son los resultados? Tenemos un sistema de salud y educativo abandonados, una tercera parte del país sin agua potable, más del 40% de niños abandonados, más del 70% de personas trabajando en informalidad. Y ahora pues el pueblo sumido en una profunda recesión económica, ya no, donde 6 millones han perdido su trabajo. Entonces se ha devenido en una crisis general de la sociedad peruana, en lo económico, político y social, y en la descomposición pues de este Estado burgués capitalista. Frente a ello, pues el Estado y el gobierno, como siempre, ¿qué hacen? Vienen utilizando la violencia extrema, irracional, las fuerzas represivas, como por ejemplo el estado de emergencia, los toques de queda, detenciones, gases lacrimógenos, una brutalidad policíaca como si se tratara pues de una guerra, ¿no? Incluso criminalizando las ideas y la protesta, aplicando un derecho penal del enemigo contra los que se oponen al régimen, se valen de estas medidas para reprimir al pueblo, ¿no? Al proletariado. Y así justifican pues su llamado principio de autoridad, ¿no? Entonces también hay que rechazar, ¿no? A quienes justifican la violencia policíaca contra los jóvenes, que les echan la culpa de sus propias muertes, o también a sus padres, a sus familiares, o decir que todos somos culpables, o por la responsabilidad de los jóvenes, cuando es el sistema capitalista quien al joven no lo educó, no lo formó para respetar, para valorar su vida, negó el futuro de la juventud, ¿no? Sembrando una despolitización, no importándole pues el contagio hacia los demás, ¿no? Y así, de esta manera, pues, seguir la sociedad, los grandes burgueses lucrando, ¿no? Yendo contra el pueblo. Entonces, estos son los jóvenes, pues parte de los jóvenes que el sistema ha condenado al desempleo, a la informalidad, a la delincuencia, a perder sus estudios. Bueno, en consecuencia, pues es una crisis que se está viendo reflejada en las muertes, y una crisis del sistema capitalista total, ¿no? Muy bien, gracias. Y denunciar también, para terminar, y rechazar el sistema capitalista que está explotando, oprimiendo, reprimiendo también al pueblo, ¿no? Estas muertes también se suman pues a las miles. Sí. Ya, Jonathan, parece que hay problemas nuevamente con tu señal. Estimado Edgar Díaz, con esta pregunta terminamos. Esta es la última por si acaso. Tú decías, estimado Edgardo, de que al pueblo peruano le falta conciencia, porque si el pueblo tuviera conciencia de la situación en la que está, en quienes lo someten, lo oprimen, lo arrinconan, lo denigran, lo ultrajan, etcétera, etcétera, ese pueblo se organizaría y lucharía. Pero tú no me vas a dejar mentir, estimado Edgardo, que en el Perú hay una prensa mermelera, una prensa basura, una prensa como acá está en esta diapositiva de ultraderecha, una prensa conservadora, que lo único que hace es idiotizar a la población peruana. Sobre todo hablamos, Edgardo, de la prensa televisiva, prensa escrita y la prensa radial. Todos están en manos de los grandes empresarios, todos falsean la realidad, distorsionan o sesgan la información, es decir, desinforman. Y casi todos estos periodistas son periodistas también corruptos, periodistas que han vendido su conciencia a los grupos de poder, por eso que no se ponen al lado de la verdad, por eso que no se ponen al lado del pueblo. Entonces, yo te pregunto, estimado Edgardo Díaz, según tú, como activista social, como luchador contra la corrupción, ¿cómo calificas a la prensa y cuál es el daño que le hace la prensa al pueblo peruano? Tiene la palabra Edgardo. Bueno, doctor Chamán, nosotros por experiencia propia y con pruebas podemos decir que la prensa en el Perú forma parte, es un cómplice más de estos delincuentes, de estos corruptos, porque ellos, al tener conocimiento de cada violación de derechos, al tener conocimiento de cada robo, de cada saqueo, siempre se quedan callados. Y lo sabemos, yo lo sé en carne propia porque a mí se me siembra drogas en el año 2010
y la prensa siempre lo ha sabido. Como usted lo sabe, doctor Chamán, yo en este momento soy una persona muy polémica en el Perú. A mí se me mira en países del extranjero, pero la prensa a mí no me saca. Es más, nosotros hemos llevado una denuncia dirigida en contra de Martín Vizcarra y sus ministros, que va dirigida a Manuel Merino de Lama, es una denuncia pública, la hemos llevado a los medios de comunicación para que la saquen a la opinión pública, tampoco han presentado. Entonces, nosotros sabemos que la prensa es el quinto poder de la corrupción, es el quinto eslabón en la corrupción en el Perú, y también estamos preparados para eso. Nosotros ya no contamos con la prensa, nosotros utilizamos mucho este medio, que son las redes sociales, el Facebook, el YouTube y todas las otras ventanas que hay en el Internet para luchar contra la corrupción. Sí lo sabemos y lo tenemos en claro, y dentro de la reforma constitucional también vamos a pedir que este tipo de basura salga de la televisión, de las líneas de comunicación, porque al final ellos pueden ser dueños del canal, pero las líneas de comunicación, de telecomunicación, son de nosotros. Entonces, nosotros también luchamos porque haya una reforma en los medios de comunicación. La prensa se pinta sola por la basura y por todo lo que ponen y demuestran a todo el mundo lo que son. Y acá no hay un solo periodista, salvo César Hildebrand, que puede ser el que se salve, ¿no? Pero no conozco, esa es mi opinión, a mi parecer, es un solo periodista que conozco, pero que no está en estos medios de comunicación y no lo sacan. Él tiene un medio de comunicación privado, que es 13, en sus Hildebrand, es periódico de prensa escrita, pero no vamos a encontrar periodistas honestos. Y como lo ha dicho este mismo periodista que le he nombrado, César Hildebrand, la televisión peruana es un burdelito disciplinado. Así lo ha dicho César Hildebrand, y con eso yo quiero describir a la prensa en el Perú. Esos son un burdelito disciplinado. Y en realidad, estimado Edgardo, estamos muy de acuerdo con lo que dice el señor Hildebrand y lo que tú repites. Es un burdelito disciplinado porque todo está prostituido, degenerado, y los disciplinan porque les compran su conciencia. Por eso que también se les llama prensa mercenaria, se venden al mejor postor. Y de ese tipo de porquería de prensa es que se puede esperar cualquier cosa, y su servilismo a la mafiosa Contier, a los grupos de poder económico y político del Perú. A veces hay que utilizar estos términos para que nuestros seguidores nos puedan entender que en el caso del Perú se tiene a una de las prensas más mercenarias y reaccionarias de toda la región. Estimado Jonathan, para concluir, ¿qué puedes decir tú también acerca del papel nefasto que cumple la prensa televisiva, la prensa escrita y la prensa radial? ¿Crees tú que en una nueva constitución política debería de abordarse esta temática? Porque no te olvides que ellos, como se dice popularmente, distorsionan, falsean la realidad, manipulan conciencias y te generan una opinión pública favorable a quienes explotan, oprimen, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Jonathan para concluir? Jonathan, le escuchamos. Jonathan, te escuchamos. ¿Qué dices, Jonathan? Ya estamos concluyendo con nuestra entrevista. Bueno, lamentablemente hay problemas técnicos. Hemos tenido con nuestro estimado Edgardo Díaz, que felizmente lo superó, pero en el caso de Jonathan, lamentablemente los problemas son más recurrentes. Muy bien, estimado público de Latinoamérica y otras partes del mundo, señalarles que el día de hoy hemos abordado desde el Perú el tema la corrupción como expresión de la decadencia económica, social y política, y para tal cometido hemos tenido el agrado, y lo repito, el agrado de contar con la participación de un activista social, de un luchador contra la corrupción como es nuestro distinguido, pues, Edgardo Díaz Valdivia, más conocido no solo en el Perú, sino también fuera del Perú como el Turri. Y por otro lado,
También hemos contado con Jonathan Chávez Boy, no solamente es músico social, sino también egresado de Derecho. Ya para despedirnos, porque estamos en 1 hora y 20, normalmente este es el tiempo de duración, le vamos a dar la palabra de despedida a Edgardo Díaz Valdivia para que dé un mensaje a la gente que nos está siguiendo a nivel de Latinoamérica. Este evento, Edgardo, lo van a seguir viendo por si acaso, y en ese sentido, algunos pues despistados, alienados, que han estado escribiendo tonteras y medias, se ha borrado todas esas tonterías para que no aparezcan, porque acá lo mínimo que merecemos, sobre todo nuestros invitados, es respeto, más aún cuando son luchadores no de boca, sino luchadores en los hechos, que con nuestras grandezas y limitaciones procuramos marcar la diferencia, procuramos ser parte de la solución del problema, y por eso que por tercera ocasión, estimado Edgardo, te decimos que como organizadores y las instituciones que nos apoyan, que son instituciones muy prestigiosas en Bolivia, nos agrada enormemente que nos hayas acompañado y ojalá que en otra ocasión también te podamos volver a tener. De despedida, estimado Edgardo, te pedimos que hagas llegar un mensaje a todo el público peruano y también latinoamericano que te está conociendo y que te está saludando por esta, si se quiere, si no por esta actividad. Tienes la palabra, Edgardo. Yo agradecerle, doctor Chamán, agradecerle a esta página, al pueblo boliviano, a mis hermanos bolivianos, de que nos hayan permitido hacernos conocer en Latinoamérica. Tenemos conocimiento que esta página la ven en varias partes del mundo. Yo agradecerle, para mí un honor haber formado parte de esta entrevista. No tengo palabras para agradecerlo. Yo estoy a su servicio, estoy para servirlo. Cualquier cosita, yo espero que ahora se lleven las elecciones en Bolivia. Decirle a mis hermanos bolivianos que luchen, ya tienen el camino trazado y ustedes son la muestra que llevamos acá en el Perú, son el ejemplo que seguimos de lucha. Sabemos que tienen que organizarse y que sin luchas no hay victoria, como lo ha dicho usted, doctor Chamán. Yo agradecerle a Dios, bendito sea Dios por habernos permitido tener esta reunión y estoy para servirlo. Ojalá en cualquier momento pueda llegar a Bolivia y podamos encontrarnos y poder grabar desde este hermoso país que somos hermanos por historia. Un saludo para usted, que Dios lo bendiga a usted y a toda la familia, a todos los hermanos bolivianos. Muchas gracias. A ti, estimado Edgardo Díaz, si en algún momento se da la ocasión de que estés por la tierra nuestra, por Bolivia, ten la seguridad de que vamos a aprovechar tu estancia para llevarte a la universidad y que des una conferencia, porque nosotros, Edgardo, como le hemos dicho, no queremos eruditos. De los eruditos, de los aviondos, tenemos a montones. Acá queremos gente de nuestro pueblo que sienta por el pueblo y que sirva a su pueblo. Esa gente para nosotros, mi querido Edgardo, vale más que aquellos que son profesionales, que tienen maestrías y doctorados, que son pura boca y en la práctica son miserias humanas. En ese sentido, entonces, estimado Edgardo, un fuerte abrazo, sigue batallando, acoge las humildes recomendaciones que te han hecho llegar aquí de que sigas ilustrándote, sigas leyendo. No te olvides que el Perú ha tenido un gran José Carlos Mariátegui, que ni siquiera llegó a la universidad y por cuenta propia, mi querido Edgardo, él avanzó muchísimo. Y tú tienes mucha pasión, mucha convicción y eso te va a fortalecer para que avances. Muy bien. Lamentablemente no ha podido volver nuestro estimado egresado de Derecho y músico social Jonathan, por tanto nos despedimos muy afectuosamente de todos aquellos que nos han acompañado, agradecemos a todas las personas que en el Facebook nos han puesto me gusta, que han compartido esta actividad, saludamos muy cariñosamente a Edgardo Díaz Valdivia, más conocido como el Turri, y al equipo que lo acompaña, un equipo que nos ha permitido coordinar esta actividad. Muchos abrazos, Edgardo, y a los que te acompañan, y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, y no olviden que el próximo sábado nos vamos a Brasil. El sábado vamos a entrevistar al profesor Carlos Montaño, él es doctor
doctor de la Universidad de Río de Janeiro, es uno de los intelectuales más destacados de Latinoamérica en lo que significa, pues, el servicio, el trabajo social, y vamos a hablar acerca de la defensa del marxismo. Por tanto, hasta el próximo sábado. Abrazos para todos, te cuidas un montón y a seguir batallando, mi estimado Edgardo. Hasta pronto. Hasta luego, doctor Chamán. Un gusto. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Edgardo.